Te damos gracias por esta hermosa tarde que nos regalas, llena de sol, llena de vida, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu provisión para todos nosotros. Gracias porque tú estás siempre, Señor, con nosotros. Y aquí estamos aprendiendo el gozo de vivir en Cristo, Señor, a pesar de situaciones difíciles, a pesar de situaciones que hemos estado viviendo estos últimos meses. Señor, queremos aprender a vivir mostrando, sintiendo el gozo de Cristo, no de una manera como mártires, sino un gozo real, un gozo auténtico en nuestro corazón, de saber que a pesar de que venga lo que venga, Señor, tú siempre estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Señor, por esa certeza, por esa seguridad. Y abrimos tu palabra en esta tarde, Señor, con acción de gracias y con temor y temblor delante de ti. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar, hermanos, entonces esta tarde el capítulo 3 de Filipenses. Terminamos ya los dos primeros, donde hablamos acerca de la importancia de imitar a Cristo, de saber qué es lo que hizo Cristo por nosotros y cómo en medio de todas estas situaciones, hermanos, que estaban viviendo los filipenses, que estaba viviendo el mismo Pablo desde la cárcel. Recordemos que esta es una de las epístolas de la cárcel, de la prisión, que Pablo escribe. Así es que aún en medio de esa situación nada agradable para Pablo, Pablo habla mucho acerca del gozo y de la alegría que debería de producir en la vida de los filipenses el servir a Cristo. Parece ser que la iglesia de Filipos, esta iglesia del Asia Menor, era una iglesia a la que Pablo le tenía cierto cariño, o más cariño a lo mejor que las otras. No sabemos por qué. Las experiencias con las cuales se estableció la iglesia, la forma como lo trataron, la forma como le bendecían, estaban al pendiente siempre de Pablo estos hermanos. Así es que había ciertos lazos, y era gente obediente, era gente dócil, era gente que había recibido el evangelio, y parece que daban muy buena señal de que estaban comportándose como verdaderos hijos de Dios. No hay en esta carta reproches, no hay en esta carta acusaciones o exhortaciones fuertes de Pablo como lo hay en otras cartas, como los Gálatas, a los Corintios. Los hermanos de Filipos parece que era una iglesia muy bonita, una iglesia tranquila, una iglesia llena de amor, llena de gozo, aún en estas situaciones difíciles. Y Pablo tenía cierta afinidad, yo creo, por estos hermanos de Filipos. Así es que empezando el capítulo 3, Pablo empieza a hablarles ahora acerca de la importancia de conocer a Cristo. Ya les habló acerca de la importancia de imitar a Cristo. Ahora tenemos que saber cómo tenemos que conocer a Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que despojarnos? ¿De qué es lo que tenemos que quitar? Nos habla de cuáles son esos obstáculos para que podamos nosotros conocer a Cristo. Vamos a nuestra carta. Es Filipenses capítulo 3. Y si me acompañan también, vamos a ver entonces el versículo 1 del capítulo 3. Vamos a empezar. Dice: por lo demás, empieza el apóstol Pablo diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Vuelve a repetir el tema principal de la carta: gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para ustedes, para vosotros, es seguro. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo en esta carta? ¿De qué está hablando? Porque en este capítulo, al empezar, empieza diciendo por lo demás. Vamos a ver de qué se trata esto. Número uno, pareciera que es una conclusión anticipada. Por lo demás, ¿verdad? Si vemos las otras cartas, como Tesalonicenses y Corintios, cuando Pablo ya dice por lo demás, es cuando por lo general ya está aterrizando la carta, ya va a terminar de escribir y se está despidiendo, pero aquí apenas va a la mitad. Así es que como que hace un paréntesis de que lo primero que les escribió en los dos primeros capítulos fue algo muy emotivo, muy bonito, y ahora dice por lo demás, es decir, ya que vimos todo lo demás, tengo otros temas para ustedes para hablar. Por lo demás, es como una conclusión anticipada que tenemos. Deja establecida la importancia
de ser imitadores de Cristo, pero dice, hay otros temas que tenemos que ver antes de terminar. Insiste, insiste Pablo en el gozo. Este es el tema principal de la carta, como hemos estado viendo. En todo momento, el gozo de vivir en Cristo es el que debe de prevalecer en nuestras vidas. Ya vimos todo lo anterior, vamos a ver otros temas, pero en medio de todo, hermanos, gócense en el Señor. Ahora, recuerden, hermanos, por favor, cuando hablamos de gozarnos en el Señor a lo largo de esta carta, no es necesariamente que estemos contentos y que estemos de buenas y que estemos muertos de risa en medio de todas las circunstancias que nos rodean. No es esa la idea. Eh, Estás pasando por un momento difícil, por un momento triste, y pues es que Pablo dice que tengo que estar gozoso, así es que pues aquí estoy gozoso, hermano. Dios bendiga, acaba de fallecer un ser amado mío, estoy pasando por una situación difícil y aquí estoy muerto de risa. No se trata de morirse de risa. Se trata de tener certeza, se trata de tener convicción, se trata de tener seguridad. Yo puedo estar llorando por fuera, pero puedo estar gozoso por dentro. Yo puedo estar aparentemente triste por fuera o abatido, pero con gozo en mi corazón, sabiendo que esa condición que estoy pasando es temporal. Va a pasar, se me va a quitar. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, tengo esa seguridad. De eso se trata, estar siempre gozosos en el Señor. Así es que Pablo habla aquí de insistir en el gozo del Señor. Y la tercera parte de este versículo 1, hermanos, es muy importante. Dice Pablo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Ay, perdón, me desaparecí aquí. Ahí estoy. No me es molesto escribiros las mismas cosas y para ustedes es seguro. Esto es algo que como cristianos, hermanos, como parte de una iglesia, tenemos que entender todos nosotros. Eh, Cuantas más veces repetimos algo, más se nos va a grabar en la mente, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Dios le da las instrucciones a Moisés ahí en Deuteronomio capítulo 6, cuando le dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán delante de ti todos los días y las repetirás, le dice Dios a Moisés, obviamente para que se lo dijera al pueblo, las repetirás cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas de camino por la casa, las atarás como una señal en los dinteles de tus puertas, en tus manos, se las repetirás a tus hijos constantemente. Es decir, la repetición, hermanos, la repetición es la base de la enseñanza. Alguien dijo que para que una enseñanza o un concepto quede fijo en nuestra mente, se tiene que repetir por lo menos 21 veces. 21 veces se tiene que repetir para que se pueda grabar. Si ustedes se han dado cuenta muchas veces en las predicaciones, en los estudios bíblicos que yo doy, muchos conceptos los repito constantemente. No crean que no me doy cuenta, no crean que, que no sé que se está repitiendo. Es a propósito. ¿Por qué? Porque a veces lo vemos un mismo concepto en base a un versículo bíblico, a veces lo vemos en otro, en alguna circunstancia particular en la palabra de Dios, pero es el mismo concepto y hay que estarlo repitiendo constantemente porque es la única manera en que vamos a poder nosotros aprender la palabra de Dios y que se nos grabe. Para nuestros niños en la escuela dominical, todo el tiempo les estamos pidiendo que repitan y que repitan y que repitan y que repitan los versículos bíblicos. Algunos de nosotros como adultos decimos, es que a mí ya no se me pega. No, es que repítelo, hermano.
repítelo, porque las canciones que oyes en el radio bien que se te pegan, se te graban. ¿Por qué? Porque las estás escuchando constantemente, las oyes todo el tiempo, vas en el carro, estás en la casa, vas a una fiesta y son las mismas cancioncitas que se están mueve y mueve y mueve todo el tiempo y se te graban, se te quedan. Así es que la palabra de Dios es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a veces leemos un versículo bíblico una vez y pensamos que con eso ya se nos grabó 2, 3 veces y no se grabó y pensamos que ya no tenemos capacidad de retener en nuestra memoria, pero si repetimos todo el tiempo, hermanos, van a ver que sí podemos todavía memorizar. Pablo le dice a los filipenses, a mí no me molesta estarles escribiendo las mismas cosas. Y para ustedes, hermanos, les dice Pablo, para ustedes es más seguro para que lo puedan afirmar y lo puedan confirmar. Vamos al versículo 2. Hay más deberes cristianos que cumplir, así es que Pablo va a empezar a hablar acerca de estos deberes que siguen. Versículos 2 y 3. ¿Qué es? ¿Qué es conocer a Cristo? ¿De qué se trata cuando decimos que tenemos que conocer a Cristo? Vamos a leer versículos 2 y 3. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estos dos versículos, hermanos, nos habla acerca de cómo empezamos nosotros a conocer a Cristo. ¿Cómo empezamos? Primero, tenemos que hacer a un lado todo aquello que no tiene que ver con la palabra de Dios. Evitar esos peligros que constantemente nos están acechando todo el tiempo. Cuando habla aquí Pablo acerca de los perros, no se refiere a nuestras mascotas, por supuesto, que conocemos como el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Esta era una expresión despectiva que se usaba en la Biblia constantemente para referirse a gente despreciable, gente que no tenía valor en la sociedad y gente que era de alguna manera no presentable para la mayoría de la gente. Así es que cuando dice perros, habla acerca de la gente despreciada. Que esta gente, hermanos, se refiere Pablo a los falsos maestros que estaban tratando de imponerles ritos judíos. Entendamos esto. Los hermanos de Filipos, los filipenses, no eran judíos. No eran judíos. Ellos eran griegos de nacimiento, ciudadanos del Imperio Romano, pero ellos no eran judíos, es decir, ellos no habían pasado por todo el proceso de los judíos. Ellos no se congregaban en sinagogas, ellos no habían sido circuncidados, ellos no celebraban la Pascua, no celebraban las fiestas solemnes, ellos no estaban obedeciendo todos los rituales de la religión judía, porque ellos eran griegos. Así es que cuando Pablo les predica el Evangelio, cuando ellos conocen a Jesucristo como Salvador, ellos empiezan a vivir su vida cristiana a partir del Evangelio, no a partir de la religión judía. Sin embargo, en este entorno, los judíos que también se congregaban, los judíos que se iban convirtiendo también, querían que todos aquellos que venían al Evangelio empezaran a observar también todos los ritos de la religión judía. Hermanos, aquí hay que tener mucho cuidado, ser muy sabios y entender esta enseñanza de parte de Pablo. Y para todos nosotros también. Actualmente, y esto es algo otra vez que he repetido varias veces y lo tenemos que tener claro, este movimiento de los judaizantes sigue todavía activo, cada vez más fuerte. Gente que quiere meter otra vez a la iglesia a todo este tipo de ritos y gente que quiere hacer que la iglesia se meta, la iglesia cristiana y evangélica
que empiece a observar los ritos. Si quieren que empecemos a hablar en hebreo y quieren que empecemos a preparar los panes exactamente sin levadura, como se preparaban en la Pascua, y quieren que empecemos a usar los atavíos que se usaban los judíos en la religión judía, y quieren que empecemos a usar un montón de ritos. Hermanos, Pablo aquí es muy fuerte al hablar, refiriéndose a estas personas como gente despreciable, porque quieren meter lo hermoso de la fe, lo hermoso de la salvación por fe, de la gracia que Cristo nos ha dado, lo quieren meter, lo quieren encasillar dentro de un molde que el mismo Señor Jesucristo se encargó de deshacer, de cumplir. La ley se tenía que cumplir, Él la cumplió en Él, ya para que no la tengamos que estar observando nosotros. El Señor nos vino a salvar de todos esos rituales. Jesús, a la hora de la Santa Cena, dijo: este es mi nuevo pacto. Es decir, el nuevo pacto anula el primer pacto, que era el pacto de la ley y que traía todos estos rituales que se observan en Levítico. Por eso Hebreos dice que hemos sido hechos ahora nosotros merecedores, o heredamos un mejor pacto que el primero, que el que teníamos antes. Así es que Pablo les dice aquí: cuidado con esta gente despreciable que nos quiere imponer ritos judíos, pero también habla acerca de los malos obreros. Es decir, estos malos obreros eran también falsos maestros que estaban enfatizando las obras. Querían que la gente hiciera buenas obras para ser salvos. Esta es otra segunda corriente ideológica que también nos pega todavía en nuestros días. Mucha gente que piensa que por sus obras Dios va a tener misericordia de ellos. Por sus obras ellos van a ser salvos. Gente que le encanta hacer buenas obras, filántropos, ¿verdad? Que dan dinero, que regalan por acá, por allá, que hacen cosas buenas por acá, por allá, pensando que de esa manera se están ganando un pedacito de cielo. No es por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. De esa manera es como somos salvos. Así es que no es ni a través de los ritos de la religión, de cualquier religión, no es tampoco a través de las obras que podamos hacer para ser salvos. Nosotros hacemos obras cristianas, obras de justicia, como una consecuencia de haber sido salvos por Cristo. Y también habla acerca Pablo aquí de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué habla Pablo de esto? Porque precisamente esta gente que quería que los griegos, que los gentiles entraran por medio de los ritos judíos, lo primero que querían era que los varones fueran circuncidados y que hubiera derramamiento de sangre, porque pensaban que esa es la forma para entrar al cristianismo, porque así era la forma de entrar a la nación judía, para hacerse judíos. Y esto no es así, hermanos. No se trata de mutilar nuestros cuerpos, no se trata de enfatizar en este tipo de ritos. Se trata de entender que Cristo cumplió con todos esos requisitos para que ahora nosotros tuviéramos que obedecer y vivir de acuerdo a los pasos de Cristo. Por eso el capítulo 2, por eso las 3 lecciones anteriores, donde Pablo enfatiza y nos urge a que seamos semejantes a Cristo, que imitemos a Cristo, para que podamos nosotros entonces caminar por el camino de Jesucristo, no en nuestros propios caminos, ni en los caminos de la religión, de cualquier tipo de religión. El Señor Jesucristo nos vino a librar de eso, y nosotros tenemos que empezar a caminar en los pasos de Jesús. Así es que guardaos, dice, de la gente despreciable que te quiere imponer ritos. Guárdate también de los maestros que te están diciendo que tienes que hacer buenas obras, y guárdate también de los mutiladores del cuerpo. No solamente hablamos de la circuncisión, hermanos. En
muchas religiones paganas se usa la mutilación. Hay muchos cultos paganos que actualmente hoy están practicando la mutilación. Ustedes han escuchado acerca de esto que los jóvenes ahora también, muchos jovencitos están practicando, que es el cutting, que es el cortarse. Con una navajita filosa tienen que estarse cortando, haciéndose marcas en la piel. Eso es una mutilación, es estar mutilando la piel, es estar cortándose. Y muchos jóvenes han caído en esto. Y lamentablemente muchos jóvenes cristianos han sido engañados y han caído en este tipo de actos que realmente son provocaciones o cultos satánicos. Esto tiene que ver con cultos satánicos, tiene que ver con esoterismo, tiene que ver con hechicería. Y hermanos, esto tenemos que tener mucho cuidado y no verlo de manera tan inocente. Ay, es que son jóvenes, es que son cosas de jóvenes. No, cuidado, hermanos. Si nuestros hijos están dando señales de este tipo de prácticas, porque alguien los está influenciando, alguien les está inculcando este tipo de enseñanzas, más allá de lo que nosotros les enseñemos de la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Estos jóvenes por lo general andan siempre de manga larga, no se dejan ver los brazos, no se dejan ver la parte de abajo de las piernas, por lo general es en los brazos, todo el tiempo tapados, encapuchados. Cuidado con ese tipo de señales. Tenemos que estar muy alertas, porque sin que nosotros nos demos cuenta, a lo mejor nosotros estamos en el templo alabando, glorificando a Dios, y quizás nuestros hijos pueden estar siendo engañados contra algunos de estos ritos, de estas cosas de las que nos está previniendo el apóstol Pablo. Dice, guárdate de la gente despreciable que impone ritos, no solamente judíos, no solamente estamos hablando de ritos judíos, no estamos solamente hablando de obras piadosas, de obras buenas para salvación, no solamente estamos hablando de mutiladores de la circuncisión, estamos hablando de cosas, de ideologías actuales que pueden estar afectando y atrayendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Debemos de estar alertas, cuidado y pendientes de lo que pueda suceder. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿De qué habla esto? Que tenemos que darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. La verdadera circuncisión consiste en servir a Dios, darle la gloria a Cristo y no confiar en nuestras obras o en nuestros méritos personales. No tenemos confianza en la carne, no tenemos confianza en lo que nosotros decimos que somos, no tenemos confianza en lo que nosotros pensamos que somos o en lo que tenemos o en nuestros logros. Nosotros confiamos en el Señor Jesús y todo lo que hacemos es en el nombre del Señor Jesús, y lo que buscamos siempre es precisamente agradar al Señor Jesús. Así es que la verdadera circuncisión, dice Pablo, nosotros somos la circuncisión. Y él no está hablando ahí como judío, él está hablando como cristiano. Los que hemos dejado las malas obras de la carne para servir al Señor Jesús. La expresión carne, cuando se menciona la carne en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, significa oposición a Dios. No tenemos confianza, dice Pablo, en la carne. ¿Por qué? Porque lo que hay en nuestra carne, lo que hay en nuestro cuerpo, lo que hay en nuestras acciones como seres humanos, es opuesto a la voluntad de Dios. Es opuesto a la voluntad de Dios. Por eso también el apóstol Pablo dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Esa es la confianza, esa es la certeza de lo que el Señor está haciendo con nosotros, hermanos. Tenemos que confiar en lo que Cristo hace y es en nosotros, no en nuestros méritos
personales. Vamos adelante, siguientes versículos. 4 al 6 nos hablan acerca de renuncia total al pasado. Conocer a Cristo. Conocer a Cristo es una renuncia total al pasado. Cuando nosotros venimos, hermanos, por fe, por gracia, a la cruz del Calvario y recibimos la salvación por medio del Señor Jesús, experimentamos un cambio total. El que es de Cristo es una nueva criatura. Todo lo anterior ha quedado atrás y todo es hecho nuevo, como dice 2 de Corintios 5:17. Cuando somos hechos nuevos en Cristo, damos media vuelta a lo que éramos y empezamos a caminar en la dirección opuesta a la que estábamos caminando. Debemos olvidar todo lo que había atrás y debemos de empezar a ver lo que está adelante. Pablo empieza a mencionar aquí, vamos a ver estos versículos 4 al 6, Pablo empieza a mencionar aquí cuáles eran sus logros, cuáles eran la herencia de la que él podría jactarse, pero no lo hacía. Y con todo esto, nada de lo que tenía él antes de conocer a Cristo, nada le sirvió para poder ser salvo, para poder tener salvación. Podía haber confiado en la carne mucho más que los judaizantes. Él tenía más méritos a lo mejor, ¿verdad? Pero su gloria estaba centrada en Cristo Jesús. Y aquí está animando a los hermanos de Filipos y por supuesto a nosotros a que también nosotros tengamos ese mismo sentir, que tengamos esa misma idea. Lo primero que dice aquí en el versículo 4 es: no debemos de tener confianza ya en la carne. ¿En qué cosas? Y aquí está la lista que nos va dando. Al venir a Cristo, hermanos, ya no debemos confiar en los ritos religiosos que hicimos. Ya. Lo que hayamos hecho antes de Cristo ya quedó en el pasado. ¿Qué hicimos antes de Cristo? Ay, es que yo hice mi primera comunión, es que yo hice mi confirmación, a mí me va. Ya, todos los ritos que hayamos hecho, vengas de la religión que vengas, todos esos ritos ya quedaron en el pasado. Yo no puedo confiar en que alguno de esos ritos me ayudó para ser salvo. Ningún rito humano religioso me va a ayudar para ser salvo. La única fuente de salvación es la fe en Cristo Jesús. Así es que ya no puedo confiar en los ritos, ¿verdad? Dice aquí Pablo: si alguno tiene que confiar, yo tengo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. O sea, Pablo tenía todas las cualidades dentro de la religión. La circuncisión era exactamente a los 8 días. ¿Verdad? Y él fue circuncidado al 8º día. Dice que era de la tribu de Benjamín, una tribu muy orgullosa, la tribu de Benjamín, porque si ustedes se acuerdan de la historia, Benjamín es el único de los hijos de Jacob, de las 12 tribus, que nace dentro de la tierra prometida, dentro de Canaán, en Belén. ¿Verdad? Nace Benjamín, así es que pues era una tribu muy especial. De Benjamín salió el primer rey, Saúl, fue el primer rey que tuvo Israel y salió de la tribu de Benjamín, así es que él se sentía muy orgulloso, ¿verdad? Los benjaminitas fueron los que apoyaron a David mucho en el tiempo del reinado del rey, así es que era un orgullo ser de la tribu de Benjamín. Y él pone aquí todo esto como una lista de orgullo, ¿verdad? En cuanto a la ley dice fariseo. Los fariseos, los esenios, eran sectas, grupos políticos religiosos que se habían formado a partir en los 400 años de silencio entre los dos testamentos. Ahí se formaron los saduceos, los esenios y los fariseos. Y los fariseos eran los más celosos de la ley, son los que guardaron la ley de Moisés durante todo ese tiempo turbulento, ¿verdad? Pero se celaron tanto de la ley, se metieron tanto a la ley, que el mismo Señor Jesús les tuvo que decir: hey, esa cerrazón que tienen hacia la ley les está impidiendo ver la bendición que ha llegado ahora a ustedes, ¿verdad? Por estar tan metidos en la ley, tan concentrados en la ley, no
pudieron reconocer a Jesús. Sin embargo, Saulo, era uno de esos fariseos. Nicodemo era otro de esos fariseos que logró ver y conocer abiertamente a Jesús. Bernabé fue uno de esos fariseos que también pudo conocer muy bien a Jesús. Perdón, Gamaliel, no Bernabé. Gamaliel fue también un varón que era fariseo y que pudo conocer a Jesús. Así es que él ya tiene muchos títulos de los cuales podría estar orgulloso, pero al venir a Cristo, hermanos, ya no confiamos en los ritos religiosos, no confiamos tampoco, hermanos, de dónde venimos o los logros de nuestros padres. Mucha gente se respalda en lo que lograron sus padres. Es que mi padre fue pastor, es que mi padre era misionero, es que mi padre era esto, mi padre... Bueno, él fue. ¿Y tú? Yo no me puedo confiar en los logros de mis padres, ni lo puedo tomar como algo a mi favor. A lo mejor influyó en mí, bendito sea Dios, pero eso ya no me cuenta a mí. Lo que mis padres hayan hecho dentro del Evangelio, lo que mis padres hayan logrado, pues Dios se los tomará a ellos, pero eso ya no me toca a mí. Eso no se hereda, hermanos. Yo heredo la tendencia y yo heredo esa bendición de poder ser hijo de Dios ahora y de haber conocido el Evangelio. Pero todo lo que mis padres lograron en el Evangelio, eso es logro de ellos y el Señor se lo reconocerá a ellos. Ya no me toca a mí. Yo no puedo estar gloriándome constantemente en lo que mis padres hayan hecho o hayan dejado de hacer en el Evangelio. No es una excusa para mí. Es un testimonio, sí, y es una alegría saberlo, sí, pero cuidado. Yo no me puedo apoyar en los logros de ellos. Ya no puedo tampoco yo confiar en las actividades religiosas. No estoy hablando de las actividades dentro de la iglesia, sino actividades religiosas. Con esto nos referimos a esas actividades que se hacen solamente por hacerse, ritos sin sentido, mucha gente que creció en la religión tradicional, los bautizaron, los confirmaron, hicieron primera comunión, hicieron un montón de cosas y a final de cuentas su vida sigue igual de vacía porque no tienen a Cristo en su corazón. Todo eso son ritos religiosos. En cualquier religión que estés, aún mucha gente, hermanos, dentro de la iglesia cristiana evangélica, cuidado, porque nosotros podemos involucrar a nuestros hijos en todos los ritos de la iglesia. Pero si no le damos el sentimiento y la enseñanza correcta acerca de la salvación en Cristo Jesús por medio de la fe, nuestros hijos pueden crecer pensando que son cristianos, porque han participado en todos los ritos de la iglesia. Han ido a la escuela dominical, han dicho versículos bíblicos de memoria, han participado en el Día del Padre, de la Madre, han hecho dramas por acá, por allá. Pero a lo mejor ellos no han tenido un encuentro con Cristo todavía. Cuidado, no podemos confiar ya en nuestras actividades religiosas y por supuesto tampoco podemos confiar en nuestros logros personales como cristianos. Es que yo fui pastor de tal a tal fecha y ya me quedé con eso y ese es mi gran logro. No, hermanos, no me puedo yo confiar en nada, ni puedo yo decir que son mis logros personales cristianos. No puedo vivir pensando en mis logros personales. Y yo no puedo estar apelando constantemente a mis logros personales porque no son míos. Lo que yo logro, lo que yo hago es en Cristo, nada más. No son mis logros. Es que yo levanté aquella iglesia, es que yo formé aquel grupo, es que yo levanté este ministerio, es que yo levanté este grupo de hombres, yo levanté este grupo de mujeres, yo levanté acá, yo levanté allá, y son mis logros. No. Ninguno de esos logros nosotros los podemos mencionar como logros personales míos. Eso lo tengo que dejar afuera. ¿Hicimos la obra de Dios? Sí. ¿Obedecimos al Señor? Sí. Pero no son mis logros. No son mis logros. Lo que estamos haciendo en nuestra iglesia ahorita, el edificio que estamos terminando de construir, no es logro del pastor, no es logro de uno o de tal hermano, es lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia. Nadie se puede jactar de, mira, ven a ver, te voy a enseñar mi edificio, te voy a enseñar mi lugar que yo estoy... No podemos hacer eso. Es Jesús, es Dios el que está haciendo todas las cosas. Ahora,
Escuchen esto, hermanos, porque también, aparte de los logros personales positivos en nuestra vida, también están las cosas negativas de las que muchas veces también nos estamos queriendo agarrar. No solamente tenemos que desechar de nosotros los logros positivos, entre comillas, que hemos tenido, sino también las cosas negativas, porque hay mucha gente que va por la vida enorgulleciéndose de lo que fue negativamente. Es que yo siempre fui despreciado, es que yo siempre fui el malo, es que yo siempre fui un delincuente, es que yo siempre fui esto, es que yo siempre fui el otro, es que yo siempre estuve haciendo lo malo, es que yo siempre fui, me trataron mal, es que a mí nadie me quiso, es que a mí nadie me tuvo compasión, es que yo fui abandonado, es que yo fui rechazado, es que yo fui... Y también es un obstáculo. Tanto obstáculos son las cosas buenas como las cosas malas que hemos vivido. Nada de eso nos sirve para conocer a Cristo. Si queremos realmente meternos a conocer al Señor, tenemos que dejar todo eso, hermanos. Todo lo que tiene que ver con la carne, dice Pablo. Todo lo que es con la carne, sea bueno o sea malo, lo tengo que desechar totalmente de mi vida, olvidando lo que queda atrás, dice Pablo, y extendiéndome a lo que está adelante. No importa todos los logros que hayamos tenido, no importa todo lo que hemos vivido, sea bueno, sea malo, no me puedo apoyar en eso. No puedo tomarlo como un pretexto, no puedo tomarlo como una victoria en mi vida. Hermanos, nos frustramos cuando nos apropiamos nosotros de algo que el Señor ha hecho, cuando queremos ser nosotros, ponernos como que por nosotros se hizo algo dentro de la obra de Dios, nos vamos a frustrar tremendamente, hermanos. Nos vamos a frustrar porque todo esto va a ser pasajero. Todo lo que estamos haciendo, sea bueno, sea malo, a final de cuentas es pasajero, hermanos. Y si yo me estoy agarrando de todos esos logros, entonces me voy a frustrar. Entendamos bien esto. Quiere decir entonces que no puedo sentirme orgulloso de lo que estoy haciendo en el Señor. ¿Quiere decir que lo que Dios me ha mandado a hacer no es motivo de orgullo para mí? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero dale la gloria a Dios en ese momento y vámonos a lo que sigue. Dale la gloria a Dios por lo que te permitió hacer y vámonos para lo que sigue. Dale la gloria a Dios por lo que le permitió a tus padres hacer y empieza tú a hacer lo que tú tienes que hacer. Dale la gloria a Dios por la obra que te permitió hacer, por la buena acción que te permitió hacer, por el ministerio que te logró hacer, por el servicio que lograste hacer, por el trabajo que pudiste hacer. Dale la gloria a Dios y vámonos para lo que está adelante. Vámonos adelante. No te quedes aferrado ahí, hermanos. Es tan triste ver a tantos pastores, predicadores, gente que conozco y he conocido de muchos años, gente que ahora está frustrada, decepcionada, porque no les reconocieron como ellos esperaban, porque se sienten abandonados ahora. Es que yo serví tanto a la iglesia, es que yo le di tanto a la iglesia y ahora se olvidaron de mí, me tienen abandonado, me tienen acá, y nadie se acuerda de mí, y todo lo que yo hice por ellos, y todo lo que yo les serví, y hermanos, si lo hicimos pensando en que en un día nos iban a devolver todo lo que nosotros hiciéramos, lo hicimos equivocadamente desde el principio. ¿Por qué? Porque nos estábamos confiando en los logros de nuestra carne. Y no podemos confiarnos en los logros de nuestra carne. Tenemos que confiarnos solamente en Jesucristo. ¿Te lo agradecieron? Gloria a Dios. ¿No te lo agradecieron? El Señor es el que lo vio. El Señor es el que lo vio. Hagas lo que hagas en el Señor. Cristo es el que está viendo lo que haces. Y de Él vendrá la recompensa. Todos estos logros, hermanos, todos estos títulos que Pablo tenía tan impresionantes
Y quizás alguno de ustedes tiene títulos más impresionantes todavía. Pero todos esos títulos se convierten en un obstáculo cuando se trata de conocer a Cristo. Se trata de obstáculos, sean positivos o sean negativos, extendiéndonos a lo que está delante. Y el versículo 7 es muy interesante lo que dice aquí Pablo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, fíjense bien, cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las tengo, dice, como pérdida por amor a Cristo. Cuantas cosas eran para mi ganancia, ahora las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, en primer lugar, no significa, hermanos, no significa que lo que hayamos hecho o lo que vivimos en nuestra vida cristiana en el pasado tenga que ser necesariamente malo. No. Viviste tu vida cristiana, qué bueno, no es que sea malo. Tus padres tuvieron una buena vida como cristianos, o tú como un ejemplo para tus hijos eres un muy buen, qué bueno. No es que sea malo eso. No es que sea malo. El problema es cuando nosotros confiamos en esas cosas y se pueden convertir en barreras para conocer a Cristo de manera abierta y clara. Déjenme ver si puedo explicarles un poquito más. Mándenme unos likes para saber si se está entendiendo esto, hermanos. Este concepto. Quiero que quede bien claro. Podemos nosotros hacer muchas cosas dentro del Evangelio, muchas cosas dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana es una vida constantemente de servicio. Amén, hasta ahí vamos bien. Toda nuestra vida siempre se debe de caracterizar dentro del Evangelio por ser una vida de servicio en el Señor. Ahora, todo lo que hacemos nosotros para el Señor, todo lo que ganamos, hagan de cuenta que es como una olimpiada, ¿verdad? Tú eres parte de un equipo, otro parte de otro equipo, y todos los logros que tienes, haz de cuenta que son como medallas, ¿verdad? Lograste traer a una persona a Cristo, le compartiste, esa persona se convirtió, ahí está una medalla. Serviste al Señor en tal área, ahí está una medalla. Pudiste compartir con un grupo especial, ahí está una medalla. Participaste en esto, medallas, ¿ok? Y nos llenamos de medallas, de galardones, como esos generales de ejército, que tienen un montón de medallas, ya no saben ni dónde colgárselas. Mucha gente, hermanos, en el servicio a Dios en la vida cristiana, va coleccionando esas medallas. ¿Es malo eso? No, no. Se siente uno orgulloso de lo que pudo haber hecho, de lo contento por lo que pudiste haber hecho en el servicio a Dios. Sí, te da satisfacción, por supuesto que sí. ¿Dónde está el problema? Cuando de pronto nos olvidamos de que la vida cristiana termina hasta que escuchemos las palabras, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mientras no escuchamos esas palabras, es decir, mientras no hemos muerto físicamente, mientras no estamos delante del Señor, mientras no llegue el día de comparecer delante del tribunal de Cristo, esas medallas, si nosotros nos las pasamos todo el tiempo contemplando nuestras medallas, nos vamos a perder de seguir avanzando en la vida cristiana. Muchos de estos generales, ustedes han visto probablemente películas, documentales. Hay muchos de estos generales, ¿verdad? Ya retirados, ya quizás hasta ancianos.
que se la pasan recordando todas sus glorias de cuando estuvieron en el frente de batalla y todo eso, y sacan su colección de medallas y de vez en cuando agarran un trapito y se la pasan limpiando sus medallitas y le sacan brillo y todo eso. Hermanos, esto es muy parecido a la vida de muchos cristianos, ¿eh? Ya hice muchas cosas por el Señor, ahora me dedico a contemplar mi colección de medallas. Ahora me dedico a contemplar todo lo que ya hice por Cristo y todos los reconocimientos que recibí. Espérate, es que la guerra todavía no termina. Es que tu carrera no ha terminado. Es que todo eso se está convirtiendo ya en un obstáculo. Dejó de ser solamente una bendición en el momento en que fue y se está convirtiendo ahora en un lastre que está pesando para que pueda seguir conociendo lo que falta de Cristo. Nadie de nosotros, hermano, ni aunque tengamos ya 90, 95, 100 años, hemos conocido lo suficiente de Cristo, hemos dejado de conocer a Cristo. Nadie. Seguimos conociendo a Cristo cada día, todos los días, y todos los días tenemos que ir por una nueva medalla. Todos los días tenemos que ir nuevamente a buscar lo que el Señor está dándonos a nosotros. Así es que muchas de las cosas que hacemos no significa que lo que hayamos hecho sea malo, pero se puede convertir en una barrera para seguir conociendo a Cristo de una manera abierta y clara. Espero poder haber explicado bien este concepto, hermanos, como lo tenía yo en mi mente. Espero que les haya quedado bien. Pablo había confiado su justicia centrada en sí mismo. Cuando habla de esto, ¿verdad? Su justicia de Pablo estaba centrada en que él era circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia. Es decir, él tenía todos sus galardones, todas sus medallas, ¿verdad? Ese era su orgullo. Su confianza estaba, su justicia, él se justificaba delante de Dios a través de sí mismo, a través de sus logros. Esta era una característica de los fariseos. Jesús les dijo: no sean como los fariseos, porque ellos llegan a orar y estaba un fariseo orando, ¿verdad? Con las manos levantadas en el templo, mientras que un pecador estaba ahí abajo, agachadito. Y el fariseo dijo: te doy gracias, Señor, porque no soy malo, porque soy bueno, porque no soy ni siquiera como ese pecador que está ahí abajo. Eso es el fariseísmo, hermanos. Y muchas veces como cristianos podemos nosotros caer en eso. Pensar que por lo que hacemos, por lo que somos, por lo que decimos, por lo que vivimos, nos estamos justificando en base a lo que nosotros hacemos. Cuidado, cuidado. Lo que yo hago no me justifica delante de Dios. Lo que yo hago por servir a la iglesia no me justifica delante de Dios. Lo que yo hago por mi prójimo, si es que le doy de comer, le doy de vestir, lo visito en la cárcel, lo visito cuando está enfermo, eso no me justifica delante de Dios. Lo único que me justifica delante de Dios es la obra redentora de Cristo Jesús. Todo lo demás lo hago como una consecuencia de lo que ya hice. Toda una consecuencia de lo que Cristo es ahora en mi vida. Espero que se entienda esto, hermanos. No es la justificación puesta en mí mismo. Pablo se deshizo del lastre en su vida para poder correr más ligero por Cristo, por último. Pablo se deshizo de ese lastre, ¿verdad? Este versículo dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. El libro de Hechos narra la historia del naufragio de Pablo. Cuando iba hacia Roma, lo llevaban prisionero en un barco con otros prisioneros. Y vino un huracán y vino una tormenta muy fuerte y el barco estaba ya a punto de naufragar. Y dice que
Pablo le dijo al capitán, deshazte de todo el lastre. Y ese barco llevaba muchas cosas valiosas, no solamente llevaba a los prisioneros, se aprovechaban todos los viajes para transportar cosas valiosas, preciosas. Y se tuvieron que deshacer de todas las cosas valiosas. No eran un desperdicio, eran cosas valiosas. Eran cosas que tenían un valor. Pero se deshicieron de todo eso para poder salvar su vida. A eso se refiere Pablo cuando dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas, hermanos, que nosotros consideramos valiosas? Escúcheme bien, escúcheme bien. ¿Qué tan valiosos son tus hijos? ¿Qué valor tienen para ti tus hijos? Ay, pastor, pero ¿a poco voy a poner a mis hijos y los voy a poner como pérdida por... ¿Qué tan valiosos son tus hijos? No quiere decir que te vas a desentender de ellos, No quiere decir que los vas a correr de la casa. No quiere decir que los vas a abandonar, que los vas a dejar de amar o que los vas a dejar de proteger y de cuidar. No. Por supuesto no quiere decir eso. Significa que si tus hijos están por encima de Cristo, vale más que inviertas esa posición. Porque es más importante Cristo que tus propios hijos. ¿Se oye feo? ¿Se oye duro? ¿Se oye difícil? Probablemente. Pero ¿sabes qué? Si tú pones en primer lugar a Cristo antes que tus hijos van a ser bendecidos. Y Dios va a bendecir a tus hijos. Y Dios va a cuidar a tus hijos y a protegerlos mejor de lo que tú los quieres sobreproteger. Dios lo va a hacer mejor si tú lo pones a Él. ¿Qué tan importante es tu casa? ¿Es valiosa tu casa para ti? ¿Es valioso tu carro para ti? ¿Es valioso tu trabajo para ti? Por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, si pierdes tu casa, ¿qué va a pasar con tu fe en Cristo? Si pierdes tu carro, ¿qué va a pasar con tu fe en Cristo? Si pierdes el trabajo, si pierdes tus bienes materiales, ¿qué le va a suceder a tu fe en Cristo? Lamentablemente yo he visto mucha gente que cuando las cosas están bien, pues ahí está Dios. Pero cuando algo les pasa mal, empiezan a renegar y a quejarse. ¿Y por qué Dios me hizo esto? ¿Y por qué Dios me está castigando? ¿Y por qué? Porque no conocen a Dios. Porque no conocen a Dios. Porque tuvieron las cosas que son valiosas, las pusieron en primer lugar antes que Cristo. Y aquí la palabra de Dios me está diciendo que todas las cosas que son para mi ganancia, las tengo que considerar como pérdida. Porque Cristo es mejor. Porque Cristo es más grande, porque Cristo es superior. Y cuando yo ponga la superioridad de Cristo en mi vida en primer lugar, todas las demás cosas que son valiosas para mí, el Señor se hará cargo completamente de todo eso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Todas las demás cosas, las que son valiosas, las que son ganancia para nosotros, todas las demás cosas vendrán como añadidura. Despojémonos entonces, hermanos, de todas las cosas que no son de Dios, de todas las cosas que son nuestros logros y de lo que nos enorgullecemos o de lo que nos avergonzamos, sea bueno, sea malo. Despojémonos de todo eso, hermanos, para poder empezar a conocer realmente a Cristo. De eso se trata este capítulo 3 de Filipenses, conociendo a Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por
primera parte del capítulo 3 de Filipenses. Gracias, Señor, porque entendemos que todo aquello, Señor, que tiene valor para nosotros, todo aquello que es aparentemente valioso, Señor, lo tenemos que considerar como una pérdida, con tal de conocerte mejor a ti. Y una vez que te conozcamos, Señor, sabremos que todas las cosas dependen de ti y que tú nos vas a dar, Señor, en tu salvación todas las cosas que pertenecen, como dice Pedro, a la vida y a la piedad. Todo, Señor, lo que necesitamos vendrá de tu mano. Cuando entendamos, Señor, que tú eres el primer lugar, que tú tienes la preeminencia en nuestras vidas. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has mandado a guardarnos, Señor, de todas aquellas ideologías y de todas aquellas doctrinas, Señor, de hombres que quieren distraernos del verdadero conocimiento de Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por estos primeros 7 versículos del capítulo 3 de Filipenses. Ayúdanos, Señor, a aprender a vivir en el gozo de Jesucristo en nuestras vidas todos los días, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos. Gracias a todos los